hermanos, aquí estamos otra vez y seguimos comenzando una nueva semana, y esa semana es la 27 del tiempo ordinario. Es domingo, día del Señor, y es 7 de octubre del año 2018. Es Marcos, cambiamos por ser domingo, en el capítulo 10, del versículo del 2 al 16. Y el vídeo es el 311. Dice así Marcos, este relato muy interesante, como siempre. En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer, y por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo, y él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad judía admitía el llamado repudio, por el que el marido podía abandonar a la mujer, por motivos que, según diferentes escuelas de rabinos, eran más o menos exigentes. Los estudiosos no se atreven a asegurar que el episodio evangélico que hemos leído hoy hubiera sucedido realmente en la época de Jesús. Parece que hay indicios de que se trataría de un debate posterior, suscitado en la comunidad post-pascual, que se habría intentado cerrar poniendo la respuesta en boca del Maestro. En apoyo de esta hipótesis suele traer la variante que aporta el Evangelio de Mateo, donde se reconoce una excepción en virtud de la cual el divorcio estaría permitido si alguien repudia a su mujer, a no ser en caso de fornicación, que es el adulterio, y se casa con otra, comete adulterio.
Sea o no palabra de Jesús, el texto se sitúa en el nivel de los principios, o si se prefiere, en el horizonte hacia el que aspira toda pareja que siente un conocimiento y un movimiento interior a partir de su vida. Pero eso no significa tomarlo en sentido normativo. Evidentemente que también en el campo de las relaciones de pareja, como en cualquier otro, mucho depende de los condicionamientos que arrastra cada persona, de las condiciones objetivas, de las dificultades propias de toda relación e incluso del nivel de conciencia donde cada uno se pueda encontrar. Dentro de todo ese conjunto de factores, muchos de los cuales a veces los más decisivos son inconscientes, ocupa un lugar destacado lo que cada persona haya crecido o pueda crecer en capacidad de amor gratuito. Por toda relación y de un modo especial, la más íntima constituye un campo privilegiado para ejercerse en la capacidad de amar, haciendo pie en ella para crecer en desegocentrismo y entrega, dejar el ego, para experimentar el gozo de un amor que quiere ser cada día más gratuito y servicial. Al final, el camino de la sabiduría es el mismo que el del amor. Ambos conducen a una forma de vida desegocentrada, porque la sabiduría nos lleva a comprender que todos somos uno, compartiendo la misma identidad. El amor nos hace vivir. Y aquella nos hace ver que el yo, el ego, es pura ficción. Este no nos permite hacer pie en nuestra verdadera y más profunda identidad, que es la plenitud. Pues bien, en esta llamada es una llamada al ejercicio de la capacidad de amar día a día. Por tanto, la pregunta va por esos derroteros o afirmaciones sabias. ¿Ejercito la capacidad de amar día a día? ¿Cómo lo hago? Porque claro, necesitamos que ese ejercicio sea auténtico, sea como Dios quiere que sea, para llegar al conocimiento de lo que es Dios en cada uno de nosotros. Este tema que nos llena de sabiduría, tenemos que afirmar primero, y es un tema que el divorcio, que hace ya mucho tiempo, pues que se permitió en España y en muchos países. El tema del divorcio se planteaba en el judaísmo en tiempos de Jesús de forma muy distinta como se plantea en nuestro tiempo. El derecho a divorciarse estaba exclusivamente de parte del hombre. Siempre el hombre y el desprecio a la mujer. Los casos en que la mujer podía demandar el divorcio eran muy escasos y difícil aplicación.
Y para complicar más las cosas, el rabino Hitler interpretaba la ley de Moisés de forma que cualquier cosa que desagradara al marido le daba derecho a este para repudiar a la mujer. Machista. Además, el texto del Deuteronomio se ha de leer completo, ya que el texto entero del Deuteronomio 24:1-4 lo que considera abominable es que el marido de la divorciada se case de nueva con ella, si es que ella ha tenido un segundo marido. Era un problema en aquel punto, en aquel tiempo, de pureza ritual, no de indisolubilidad matrimonial. En segundo lugar, la pregunta de los fariseos no era la pregunta por el divorcio, tal como ahora se plantea, y tenemos conocimiento de ello, sino una pregunta por la desigualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, que se daba mucho en aquel tiempo y ya ahora menos, pero todavía tenemos. Es decir, los fariseos preguntaban si los privilegios del hombre eran prácticamente ilimitados, como defendía la escuela teológica de Hitler. Ahora bien, eso es lo que Jesús no tolera. ¿Y cuál es? La desigualdad de derechos está directamente en contra del Evangelio. El pensamiento de Dios es radical. El hombre y la mujer son iguales y no hay diferencia. Solamente lo divide, por así decir, el sexo. Además, se debe recordar que los cristianos, por lo menos hasta el siglo VIII, se casaron como todos los ciudadanos del imperio. Y en cuanto a la indisolubilidad, el Papa Gregorio permite el divorcio, como consta en una carta del mismo Papa, que ahora no vamos a detallar, pero sí poco tenerlo en cuenta. Permitió a una mujer, pues como estaba mal, él no podía concebir ni nada, pues le dio el divorcio. Bien, pero son casos extremos. Jesús argumenta. ¿Cómo lo hace? En pro de la igualdad de derechos, que es lo interesante. Recurriendo al propio origen de Dios, que el hombre y la mujer, ya una vez que se comprometen, no son dos, sino una sola carne. Es decir, se funden en una unidad que es tanto como decir una perfecta igualdad en dignidad y derechos, por más que sean tan patentes las diferencias. La diferencia es un hecho. La igualdad es un derecho. Deducir de este Evangelio lo que Jesús no pudo pretender decir, ya que ni se lo preguntaron, es manipular por ignorancia lo que dijo Jesús. Muchas veces nuestros argumentos es ignorancia porque no tenemos sabiduría. Pues bien, ahí tenemos
el tema de hoy, que es el divorcio, pero que en definitiva es el ejercicio de la capacidad de amar día a día. ¿Y cómo lo hago? ¿Ejercito la capacidad de amar día a día? ¿Cómo? Pues ahí está el gran problema que a veces tenemos los humanos. No me ejercito en mi espiritualidad, en mi capacidad que tengo cada día de amar. Y amar siempre sin límites. Porque si amamos con límites, entonces ya no podemos amar. Eso no será amar. Bien, pues vamos a ejercitarnos para ver la capacidad de amar de día a día y cómo lo hago, de qué manera y en qué circunstancias debo de hacerlo. Bueno, hermanos, nos vemos en el próximo vídeo, que será ya lunes 8 de octubre y ya en otra semana del tiempo ordinario, que es la 27 semana de ese tiempo. Adiós y hasta luego. Adiós.